La siguiente es una producción del Centro Misionero Bethesda. Palabra de Reino. Estás lleno de la salvación de Cristo, estás lleno de la justicia, de la santidad, de la verdad. Escuelas de formación. Sanidad interior. Testimonios de vida. Tenía 7 enfermedades, mejor dicho, y el trombo que me dio en la cabeza, el doctor dijo que yo no tenía nada. ¿Le hiciste todos los exámenes? Todos los ¿Y cómo te exámenes, salieron? todos me salieron bien. Entonces yo ¿No podías levantar el brazo? No, me dolía mucho. ¿Y el Señor te sanó hoy? Ya me sanó. Sí, ya volvió a la casa, está buscando trabajo, la honra y la gloria al Señor. Centro Misionero Bethesda Villavicencio Meta les da la bienvenida. Números 14:1. Entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche. Amén. Estamos hablando de transición. Y creo que ya hemos entendido, que nuestra vida es una constante transición, un constante ir de un punto a otro. Vamos logrando metas, pero esa meta nos abre la puerta para algo más. Recuerde, mi hermano, que desde que usted estaba en el vientre de su madre, cuando yo estaba en el vientre de mi mamá, se inició la transición de ser un embrión a llegar a ser una criatura con la madurez suficiente para nacer, respirar el aire de este mundo, comer los alimentos como todos por la boca. Y si un feto no madura de esa manera, muere, porque no cumplió esa transición correctamente. Ya nacido, entonces se inicia la transición hacia la edad adulta. Claro, y hay que pasar por una cantidad de metas, que la primaria, que la secundaria, que la universidad, ahora ya como profesional que quiere una empresa, y se van poniendo, el ser humano se va poniendo metas y vive en una constante transición. Póngale atención a lo que le voy a decir. Si usted conoce una persona que está quieta, una persona que no trabaja, que no se está capacitando, alguien que duerme hasta tarde, en la televisión escuché que les llaman ninis. Los ninis ni estudian ni trabajan, no hacen nada. Alguien los está manteniendo. Alguien está trabajando y esforzándose por sostener esa persona. Temo ofender, por eso no digo lo que dicen los científicos de esas personas, ¿no? No me gustaría ofender a nadie, pero son personas que no traen provecho a nadie, ni siquiera a ellos mismos. ¿Sabe por qué? Porque ellos están dando círculos en un mismo punto. Mírelos, se acuestan a la hora que quieren, casi siempre se acuestan muy tarde, se duermen tarde, se levantan muy tarde, se levantan a consumir, pero no producen nada. Comen, están por ahí, si viven en su casa, casi siempre están poniendo problemas, dejando las cosas en desorden, dejando las cosas por ahí en cualquier lugar. Si se les dice algo, se enojan. Esas personas perdieron su ruta. Ya ellos no saben para qué están en esta tierra. Ya ellos dejaron de estar en el proceso de la transición continua. Si usted es una persona que trabaja, se esfuerza, que tiene una rutina, sí. Alguna vez alguien dijo que la rutina no se podía tener, que la rutina salga de su rutina. No, señor. El orden y la disciplina exigen una rutina. Ve, me salió con facilidad. Me salió en versos sin mucho esfuerzo. Cuando una persona es ordenada, disciplinada, siempre tiene rutinas. Se levanta a una misma hora, hace unas cosas, siempre tiene un orden. Y esas personas siempre están caminando en un proceso de transición hacia otro punto. Con el hecho de que usted esté activo, produciendo, que se ponga metas que sabe que a Dios le agradan,
que se ponga propósitos de obedecer más a Dios, de ser más conforme a lo que Dios quiere, aunque obedeciendo a Dios usted honre a alguien que no se lo merece según su alma, usted está yendo correctamente hacia adelante y va a lograr hacer en esta tierra exactamente lo que Dios determinó que usted y yo hiciéramos. Porque mediten esto, mi hermano, mediten esto. ¿De qué vale que usted y yo hagamos grandes proyectos, que nos pongamos proyectos inmensos, que dijéramos ahora, iglesia, nos vamos a meter en una deuda de 7,000 millones de pesos para comprar un buen terreno porque la casa del Señor merece lo mejor? Amén, sí, merece lo mejor. Y entonces nos vamos a meter en un proyecto de esos y a usted le va a tocar mensualmente apoyar con 500,000 pesos. Es una carga que Dios no me mandó a ponerles. Y puede ser que fatigados algunos, otros agradecidos, porque el dar siempre traerá bendición, podamos comprar el lote. Pero si Dios no me mandó a eso, hermano, yo me estoy desviando del propósito de Dios. Porque estoy fatigando a algunos, otros se cansan y se van, otros no hayan sentido a un evangelio donde le están cobrando. ¿Qué hubo, hermano? No hemos podido dar la cuota del lote porque es que usted no ha traído sus 500,000. ¿Dónde dice el Señor Jesús que debemos hacer eso? No dice en ninguna parte. De hecho, el Señor nunca nos mandó a comprar casas ni a establecer iglesias. Lo podemos hacer porque debe de ser así. Sin embargo, lo que le quiero decir es que qué bueno que usted se cerciore a qué lo puso Dios en esta tierra y que haga exactamente lo que Dios tiene escrito en sus libros que usted y yo debemos hacer, ni más ni menos. ¿Para qué? ¿Para qué esforzarnos y llenarnos, hermano, de una cantidad de ansiedades, de angustias, de preocupaciones, y un día llegar a hacer y el Señor le diga, no, yo no lo puse a eso, mijo, yo no lo puse a eso? Se distrajo, estuvo en otras cosas que yo no lo mandé a hacer. En cambio, cuando nosotros siempre estamos aferrados de la mano del Señor, obedeciendo a Dios a través de lo que dice la palabra, siendo muy cuidadosos de darle a cada persona lo que la Biblia dice que le debemos de dar, al que honra, honra, al que respeto, respeto, al que impuesto, impuesto, al que tributo, tributo. Entonces usted sabe que va por el camino que Dios le trazó. ¿Cómo está seguro? Porque está haciendo lo correcto. Y mientras usted y yo hagamos lo correcto, Dios siempre nos va a permanecer, nos va a tener en ese camino por donde vamos a llegar a la meta del supremo llamamiento en Cristo Jesús. Y vamos cumpliendo metas aquí en la tierra y vamos siempre en un proceso continuo de transición. Estoy pasando de un punto a otro. Igual que en la edad, yo me miro al espejo y yo digo, no puede ser. ¿Qué hace? Que yo tenía una moto así grande, así que me la hacía para un lado. ¿Qué hace, hermano? ¿Qué hace? Que yo tenía 25 años. Pero todo esto se tiene que ir como tomando como debe de ser. Porque cuando uno no lo sabe vivir, se revela. Y vamos a hablar de eso. Vamos a hablar qué daña el proceso de transición. Y nadie mejor para enseñarnos qué daña el proceso de transición, nadie mejor que el pueblo de Israel. Eso sí, hermano, ellos son los modelos a no seguir. Esos son, mejor dicho, el que pueda estudiar y sacar a la gracia, al Nuevo Testamento, todo lo que le pasó al pueblo de Israel, va a tener la advertencia y la enseñanza para no cometer los mismos errores. Entonces, si usted me acompaña, en el pueblo de Israel sucedió algo. Se infiltraron entre los que salieron de Israel, los judíos, se infiltraron una cantidad de personas de otros pueblos. Claro, de una cantidad de gente que no conocía al Señor, que no adoraba a Jehová, y ellos empezaron a hacer como esa piedra de tropiezo, a hacer como ese, pero ¿por qué tenemos que hacer esto? ¿Pero por qué no hacemos aquello? ¿Pero por qué no hacemos lo otro? Y es bueno que, eso lo vamos a ver más adelante, es bueno que usted medite en la amistad con los no creyentes, en esa amistad cercana, en esa amistad que a veces el cristiano tiene con los no cristianos, que parece, hermano, como que fueran sus mejores amigos. De eso vamos a
a estudiar más adelante. Pero bueno, vamos a tomar el capítulo 14 para mirar algunos aspectos y vamos a ir a otros libros de estos 5 libros de Moisés para estudiar algunas cosas que afectaron el buen proceso, la transición correcta que debió tener el pueblo de Israel hacia la tierra prometida, que tiene que ver con la transición que tenemos nosotros en esta tierra. Tu vida y mi vida en esta tierra es la preparación, la transición a una vida eterna, y no precisamente una vida eterna en el reino de los cielos, porque en el reino de los cielos no vamos a permanecer toda la eternidad, no señor, por allí vamos a pasar, pero vamos a ir a otra parte. Bueno, ya si usted escuchó el estudio, ya se dará cuenta qué dice la Biblia. Entonces, lo primero que quisiera que viéramos es la rebeldía del pueblo de Israel, rebeldía que se manifiesta con reclamo, con codicia, con ingratitud, que son cosas que a veces en el pueblo de Dios se manifiestan. Oiga esto: codicia, reclamo, ingratitud, terquedad, necedad. Voy a tratar de hacerlo corto porque usted sabe que solamente tenemos 3 espacios. Lo primero que nosotros vemos es que ellos tienen un reclamo. Capítulo 14, Números capítulo 14. El versículo del 1 al 3. Aquí nosotros vemos un reclamo y ya hemos aprendido que todo reclamo es un reclamo contra Dios, no contra nadie más, porque Dios es el Todopoderoso y Él tiene el control de todas las cosas y Él estableció muchas cosas. Dice el versículo 1: entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche. Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón, todos los hijos de Israel. Y les dijo toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto. Oiga, qué tremendo, hermano, qué reclamo tan horrible. Ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto, ojalá muriéramos. El 3: ¿y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada? ¿Y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Eso es un reclamo. En el reclamo, saquémoslo a nuestra vida, a nuestro tiempo. Aunque el cristiano no diga, yo mejor me voy para el mundo, aunque no lo diga, la quejadera, el hecho de decir, esto es muy duro, esto es muy fuerte, los ataques son muy terribles, salí de una y ahora estoy metido en otra, mire lo que me pasa, yo no sé qué es lo que sucede. A mí sí me dijeron que la vida cristiana era dura, pero no tanto, hombre. Es que mire, no me va bien de ninguna manera. Hay cristianos que no le achacan la culpa a Dios, pero usted sabe que todo reclamo siempre termina yendo a Dios. Y dicen, yo no puedo, yo no tengo, no consigo trabajo, nadie me ayuda, estoy solo. Yo lo que hace que soy cristiano, hasta la familia me repudió, no tengo ayuda de nadie, yo y el Señor, pero Dios no le ayuda para nada, porque vive mal. Yo y el Señor, pero ¿de qué te sirve Dios si te veo mal, pobre, arruinado, enfermo? Él no conoce a Dios, porque si conociera a Dios viviría bien, aunque no tuviera familia, aunque nadie le ayudara. Pero en ese reclamo le están diciendo a Dios, oiga, qué malo es usted. Yo tenía mi familia, yo tenía muchas cosas cuando no era cristiano. Aunque él diga, yo nunca lo he pensado, pastor, jamás he pensado, no se me ha pasado por aquí decir que el mundo, pero mírese, si expresamos que estamos peor aquí en la vida cristiana que en el mundo, estamos diciendo a Dios, usted es culpable de mi desgracia, usted es culpable de que a mí me esté yendo así. ¿Para qué me trajo de allá? Sin palabras se le puede estar diciendo al Señor, ¿para qué me trajo de allá? ¿Sabe qué decía una persona? ¿Sabe qué decía un cristiano? Yo hubiera preferido
que el Señor se me hubiera revelado, haber conocido a Dios en los últimos días de mi vida, no sé, en el último mes de mi vida. Es que esta vida cristiana es muy dura. Uy, esta lucha es muy fuerte. Dios mío, yo no vivía así, yo jamás había sufrido tanto como he sufrido en los años que soy cristiana. Era una mujer. Yo hubiera preferido conocer a Dios ya. Cuando me tuvieran el ataúd ahí listo y ya. Conocerlo, arrepentirme y salvarme e irme para el cielo. Eso es un reclamo, hermano. Entonces el reclamo nunca permitirá que nosotros vivamos libremente esos procesos de transición. Porque el Señor nos quiere perfeccionar y no nos dejamos. Porque viene el Señor a mostrarnos un defecto y decimos, un ataque del diablo. Porque viene el Señor y nos, por amor, le pone a alguien que venga y nos corrija y dice, ¿usted qué le pasa, hermano? ¿Me tiene envidia? El reclamo hace del cristiano una persona inadecuada para llamarse hijo de Dios, porque no es capaz de permanecer y de moverse como un hijo de Dios. No, él tiene siempre una queja, pero yo no sé por qué los hermanos, yo no sé, en esa iglesia todo el mundo contra mí. Mire, yo he conocido desde ministros que su lenguaje siempre ha sido esto. Nuestra vida en el Señor ha sido tremenda. Todo el tiempo vituperios, luchas, se nos levanta hasta el perro. Donde vamos todo se nos levanta, todo se pone difícil, todo es una cosa tan difícil, tan problemática. La infamia, la ignominia, y yo creo que no saben ni qué significan las palabras, pero ellos la dicen. Porque quieren hacer sentir que ellos son superhéroes, que han peleado, en este caso, contra Dios y han vencido. Y no entienden lo que significa ese texto de Jacob. Y esas personas no van en ese proceso de transición correctamente, están en un círculo, quejándose siempre. Si usted los ve, si se da cuenta, si no andan de iglesia en iglesia, están en la iglesia, cada rato lo sientan, al final se quedó allá en una silla, quejándose de todo, criticándolo todo, y están en ese círculo vicioso, en ese círculo del diablo, estancados, no cumpliendo un propósito en el cuerpo del Señor, en la iglesia del Señor, sino ahí, metidos. Mire, ¿sabe qué? Pasa igual como cuando usted viene adoctrinado desde hace 20, 30 años y empieza a conocer la verdad de la palabra y se resiste. Pasa igual. La persona que venía con los fundamentos religiosos, con los mandamientos que no son de la Biblia, de antes, y escucha esto que nosotros estamos aprendiendo, y se revela y dice, no, yo no creo. De hecho, escúcheme, de este lugar, al menos 2 personas se fueron con esa queja. Yo aprendí mi evangelio y yo no lo voy a cambiar por otro. Yo entiendo que el diablo ataca y que el diablo afecta y que el diablo le hace daño al cristiano, y yo no le voy a creer a nadie que porque me sacan un texto ahí que me dice que si somos nacidos de Dios no practicamos el pecado, Jesucristo nos guarda y el maligno no nos toca, y entonces ya van a desvirtuar la lucha que yo he tenido. Y entonces, ¿con quién he tenido luchas todo este tiempo? Hombre, pues con el mismo Dios, por terco, porque no se ha corregido, porque sigue con la misma ira, con el mismo maltrato con la familia. Entonces le viene problemas, le viene sufrimiento, le viene. Y él dice que es el diablo. No es que yo tenga que cambiar, Pastor Héctor. No, a usted yo no sé por qué le gusta acusarlo a uno, me decía uno de los que se fue. Yo no sé por qué a usted le gusta acusarlo a uno. No, hermano, la Biblia dice que el diablo, ¿dónde dice que el diablo? A ver, que el diablo es como un ladrón. El diablo anda al acecho, mirando quién se descuida para tragárselo. Pero si usted no se descuida, ¿qué le va a pasar? Nada. No, pastor, no, es que, hermano, usted tiene un problema, le decía yo, usted tiene un problema. Su problema es de carácter.
Usted no permanece en lo determinado. Usted dice hoy una cosa y mañana dice otra. Se aira con frecuencia. Usted le llama malgeniecito. No, mi malgeniecito. No, eso es ira. Y usted no quiere cambiar porque dice, no, es que me ataca el diablo. ¿Y usted qué quiere que haga? ¿Usted qué quiere que haga si el diablo me ataca? Que me quede como un tonto ahí, quieto. Que deje que los demás pasen por encima de mí. No, hermano, no, olvídese, pastor. Yo eso no lo voy a aprender. Ese está en un círculo ahí, en un ciclo del diablo, porque no quiere aprender lo que dice la Biblia, porque no acepta la verdad de la palabra. Entonces no va hacia un punto mayor, no va hacia una dimensión espiritual diferente, está estancado. Y le repito, póngase a pensar en la cantidad de personas que han aprendido de una manera religiosa. Ellos están ahí, años y años. Las iglesias que no crecen, ahí, no, que somos los que somos. Eso es mentira, hermano. Es desmentir a Dios en su palabra. Ellos no crecen porque Dios no está agradado, y los únicos que están ahí son los amigos del pastor, los que se lo aguantan con todas esas cantidades de engaños y de errores que tiene, no más. Pero ellos dicen, no, es el diablo, y que estamos los que somos y no necesitamos a nadie más, porque y entonces ¿dónde queda esa palabra que Dios añadirá todos los días? Añadirá a la iglesia aquellos que han de ser salvos. ¿Sí dice la Biblia así o no? Así es, hermano. Pero entonces, cuando no entendemos que estamos en un proceso de transición, que tenemos que ir progresando, que tenemos que, en obediencia, en gratitud, hermano, percibiendo lo que está pasando, ayudando a las personas, perdonando aquí, mire, el hecho de no perdonar a alguien nos detiene. El hecho de murmurar de una autoridad o de resistir una autoridad nos detiene. Y nos faltaría tiempo, hermano, para ver todos estos ejemplos. El cristiano que hoy habla mal de una autoridad, esos cristianos que andan por ahí hablando mal de los presidentes y se meten en esto del cuento de la política, aquí también dice, hermano, que nosotros no tenemos por qué meternos en ese cuento si confiamos en el Señor. Ellos están estancados. Mire, Aarón pagó de contado un determinado día, pero Aarón y María murmuraron, y la murmuración hacia una autoridad, Moisés, su hermano menor, la murmuración hacia Moisés hizo que el pueblo entero se detuviera 7 días. 7 días. El pueblo entero. Y ella ahí, hermano, con esa lepra, esperando a que el Señor la limpiara, por murmuradora. Y dejaron de caminar hacia ese propósito de la tierra prometida. ¿Por qué? Por estas cosas. Entonces, mire cómo el reclamo hace que la persona diga, ¿pero por qué? ¿Pero por qué yo no estoy en esto? ¿Pero por qué Dios no me escucha? ¿Pero por si yo ayuno y oro? Si fuera por ayuno y oración, hermano. Mire, si fuera por ayuno y oración, los rebeldes, los llenos de amargura, estarían, hermano, levitarían. Porque es que así es la cosa, hermano. A veces el que más ayuna y ora es el amargado, pero no se arrepiente de su amargura, pero no cambia. Y dice que, ¿qué me pasa, hermano? Yo no sé, yo ayuno, yo oro y no veo la bendición. Porque es que no es por ayuno y oración, es por un cambio real, óigame, por una libertad en el proceso de transición, que podamos avanzar en todo lo que Dios nos dice. ¿Alguien está entendiendo hoy? Entonces, el reclamo, la rebeldía tiene que ver con que yo no te quiero a ti, quiero a otro. Yo no te obedezco a ti, yo obedezco a otro. No me pareces digno, otro sí me parece digno. No estás en lo cierto, no tienes la verdad la tiene otro. Y mire lo que pasa aquí en el versículo 4 de Números 14. Versículo 4. Y decían el uno al otro, designemos un capitán y volvámonos a Egipto. Este no nos sirvió. El que Jehová Dios nos puso, el tal Moisés, no nos sirvió. Y no fue la primera vez que lo dijeron. Recuerde cuando Moisés subió al monte a recibir los 10 mandamientos, que se estaba demorando porque se demoró 40 días, y los extranjeros junto con los judíos dijeron, ¿y ese Moisés qué? El Moisés que nos sacó, ¿qué se hizo? Ese ya no volvió. Por favor, Aarón, háganos unos becerros de oro para que ellos nos guíen de nuevo a Egipto, para que nos volvamos a Egipto. Este capitán no nos sirve, este tipo no nos sirve. Y cuando usted desecha
a la autoridad que Dios puso, está desechando a Dios. Por favor, si nosotros entendiéramos eso, no tendríamos tantos problemas, hermano. Cuando usted se mete con la autoridad puesta por Dios sobre su vida, se mete con Dios directamente. Y sabe una cosa, no hay pecado que sea juzgado y castigado tan inmediatamente como la rebeldía. Cuando alguien se mete con una autoridad, déjeme decirle que eso es rapidito, que vienen las consecuencias. Porque meterse con la autoridad es meterse con Dios. Porque resistir y desechar la autoridad es desechar a Dios que puso esa autoridad. No se le olvide que esto no lo cambia nadie. No hay autoridad sino puesta por Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas, dice Romanos 13:1. Eso no lo cambia nadie, ni el más sabio del mundo. No lo cambia ni el profeta, ni el apóstol más encopetado del mundo, no lo puede cambiar. Y cuando hoy vemos que la iglesia hoy se atreve a hablar mal de las autoridades puestas en este país, que corruptos, que no sé qué, que hermano, no saben lo que están haciendo. Su proceso de transición hacia el reino de los cielos está pegado. Y si quiere que le diga quiénes se van a quedar, póngale atención a esto. Y si quiere que les diga quiénes se van a quedar, y usted lo puede analizar según la Biblia y según lo que estamos aprendiendo. Si quiere saber quién se va a quedar en el arrebatamiento, son esas personas que usted ve estancadas, que no van en esa transición hacia la meta del supremo llamamiento, que con libertad, sin odio, sin resentimiento, perdonando las ofensas de los demás, van, hermano, con la cabeza en alto, mirando al Rey de Reyes y Señor de Señores, con sus ojos puestos en Cristo, no en las cosas de la tierra, no apegados a las riquezas del mundo, no peleando por codicia, por dinero, no apegados, hermano, a bienes terrenales, sino mirando como su mayor tesoro a Jesucristo el Señor. Esas personas se quedan, porque ellos no están en el proceso de transición con libertad, están pegados, están dando vueltas, los que buscan fama, los que se sienten más que los demás. Jesucristo dijo que no había ninguno mayor, que el mayor de todos era el que se humillaba, el que se hacía como niño, que no buscaba fama ni nada, ni estatus, ni renombre, ni nada, que ese era el mayor. ¿Ah? Y entonces es la persona que se detiene, hermano, a mirar qué es lo que pasa, que por qué no tengo, que por qué, que que aquello, que a criticar a aquello. Hermano, Dios no nos mandó, escúcheme, Dios no nos mandó a arreglar al mundo. Dios nos mandó a que el mundo fuera salvo por nosotros, porque el mundo es salvo por Cristo y nosotros tenemos a Cristo. ¿Sí o no? Somos embajadores. El embajador es, en vez de Cristo estoy yo. Eso es. Y yo no sé quién puso al cristianismo, hermano, a pelear en política. Bueno, qué bueno que hayan buenos hermanos, cristianos temerosos de Dios en esos lugares de autoridad. Qué bueno, hermano. Pero ¿quién nos metió a nosotros a meternos a decir que este es corrupto, que no, hermano? Oremos para que el Señor saque a la luz si es que hay una corrupción, pero nosotros no estamos puestos para eso. No estamos puestos. De hecho, el Señor nos mandó a no hacer pacto con nadie del mundo, hermano. Y hoy terriblemente vemos, leámoslo, es que yo miro tan cortico eso. Éxodo 34. Ese es otro error para que la persona, el cristiano, no pueda avanzar en ese proceso de transición hacia el reino de los cielos. De hecho, cualquier profesional que se estanque, que no se esté actualizando, es una persona que al final la gente no lo busca, la gente se vuelve obsoleto, ya nadie lo usa porque se desactualizó, él no va hacia adelante transicionando de un punto a otro. Sabemos que la ciencia va avanzando. ¿Quién dice amén a eso? La ciencia va avanzando y nosotros tenemos que avanzar con ella para que no estemos desactualizados en esta tierra. Porque es que es terrible, hermano, cuando el cristiano se ponía a hablar de cosas que no conocía. Que vea que mañana mismo va a venir 3 días de oscuridad, y como no venía nada, se le reían en la cara a los cristianos que creían en fábulas y en fantasías. Éxodo 34, el versículo 12, lea conmigo esto.
guárdate de hacer alianza con los moradores de la tierra donde has de entrar para que no sean tropezadero en medio de ti. Escúcheme, póngale cuidado. El cristiano se ha equivocado pensando que él puede llegar a salvar o un país o al mundo gobernando allá, peleando y desvirtuando lo de otros y hablando mal de los otros y colocándose en autoridad allá sin que Dios lo ponga, sino en sus propias fuerzas. Y para eso nosotros lo vemos, yo no le estoy diciendo nada nuevo, y para eso vemos cómo los cristianos hacen pacto con los no cristianos para poder hacerse fuertes y poder llegar a un lugar de autoridad y demás. No, hermano, eso no es así. Y el Señor lo está diciendo aquí, guárdate, léalo por favor, guárdate de hacer alianza con los moradores de la tierra donde has de entrar para que no sean tropezadero en medio de ti. No hagas alianzas. No digas, bueno, unámonos para entonces llegar a la presidencia, llegar a la alcaldía, llegar a la gobernación. No, porque esas personas que se alían con los no cristianos, con los mundanos, ellos dejan su proceso de avance hacia el reino de los cielos. Se hacen intereses aquí, se hacen componendas aquí, tienen que pecar, como los no cristianos pecan, tienen que hacer las mismas cosas, compartir, aceptar la forma de ser de ellos, porque él se hizo alianza, se aferró a ellos para que ellos lo llevaran hacia el lugar donde él quiere estar. No, yo no quiero estar donde los hombres quieren que yo esté, yo quiero estar donde Dios me dice que debo estar. Y este es el problema. El problema es que nosotros tenemos que entender esto. El proceso de transición se puede dañar en el momento en que yo hago alianzas con un mundano, en el momento en que yo hago pactos con un mundano. Entonces empiezo a hacer lo que el mundano hace, a participar de lo que el mundano participa, a decirle que sí a las malas costumbres de ellos, al menos a tenerme que quedar callado cuando ellos hacen cosas deshonestas. Y ya no estoy en el proceso de transición hacia el cielo. Ahora estoy en un proceso de transición hacia atrás. Ahora estoy en un proceso de transición hacia la cárcel, porque ahora me metí en el cuento de participar de lo que el mundano participa. Y es importante que nosotros entendamos esto. Siempre estamos en un proceso de transición. ¿Hacia dónde vas? Con la mentira, con el engaño, con las cosas ocultas, voy hacia el fracaso. Voy hacia una crisis. El esposo que le anda guardando secretos a la esposa que le anda guardando secretos al esposo, que tiene cosas ocultas, sí, ella va en un proceso de transición, pero hacia el fracaso de su familia, hacia el divorcio, hacia la separación, hacia la destrucción de su hogar. De acuerdo a lo que estemos haciendo, así mismo estamos en un proceso de transición hacia algún lugar. ¿Hacia dónde vamos? Eso sería bueno que nos preguntáramos. Y mire lo que dice Números 11, 14. Pues esto era para mañana, pero si el Señor nos mete aquí estamos, ¿sí o no? 11, 14. No, perdón, 11, 4. Mire lo que le decía ahora. Y la gente extranjera que se mezcló con ellos, tuvo un vivo deseo. Y aquí es donde nace y nos podemos conectar con la ingratitud. Y la gente extranjera que se mezcló con ellos, tuvo un vivo deseo, y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron, ¿quién nos diera a comer carne? Ellos no estaban contentos con lo que estaban comiendo. No les hacía falta nada, estaban bien nutridos con un cereal que el Señor hacía caer del cielo, llamado maná. ¿Cómo era el maná? Como las hojuelas de maíz, con miel. Y su sabor, yo no sé si alguien sabe cuál es el sabor del culantro, pero si a mí me dicen que es hojuelas de maíz con miel, eso sabe rico. Su sabor era de culantro, como de hojuelas con miel, sabroso. Y ellos estaban hastiados por malagradecidos. Miren lo que dice. Versículo 5. Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde. O sea, el ingrato, póngame cuidado, espérese. El ingrato siempre se va a quejar de donde está y va a recordar lo pasado como algo hermoso.
Hay un principio en el mundo, espero que no sea su principio. El principio de que todo tiempo pasado fue mejor. Ese es el principio del ingrato, del malagradecido. Porque si nosotros decimos que el tiempo anterior fue mejor que le estamos diciendo al Señor, usted me trajo fue a sufrir, a vivir una vida terrible, maluca. Me gustaría estar en el pasado. Ellos entonces se les olvidó que fueron esclavos toda su vida y ahora estaban diciendo, nos acordamos de las ollas de carne, del pescado que comíamos de balde, así tranquilos, así como ricos, como que no teníamos necesidad de trabajar. Mentirosos. Entonces aquí también viene que cuando sacamos esto a la vida actual, a la gracia del Señor Jesús, hay personas muy ingratas, hermana. Hay personas en la iglesia que empiezan a decir, si el Señor me diera. Es que sí, no, sí, pero si el Señor me diera. Y le he pedido y no me ha dado, pero si el Señor me diera. Y si me diera aquello, y si me diera aquello, y si me diera lo otro. Pero no tenés, no, sí, pero... Recuerde que lo estudiamos cuando hablamos de la amargura. La persona amargada nunca agradece lo que tiene, siempre está anhelando lo que no tiene. Aún lo que pasó, y se le olvidó que se quejó tanto de lo que ya no tiene. Se le olvidó que cuando tenía aquello de hace un año, estaba diciendo, no, pero es que esto tan feo, mire esta casa, vea, humedad, yo me quiero ir para otro lado. Y cuando estuvo en el otro lado, me acuerdo de la casa que teníamos hace un año. Ay, tan bueno que se vivía allá, era más rico. Pero mire esta casa, mire, vea. ¿Te acordás que te quejabas de lo maluca que era la otra casa? No, pero es que, y llévela a un palacio y verá. Llévela a un palacio. Hermano, yo le he contado a usted el testimonio de una persona que se crió por allá en los Jarillones de Cali. Una muchacha bien formada, atractiva. Y estudiando, porque le dieron estudio unos familiares, se conoció con un hombre, profesor de la universidad, soltero, joven, se casó con él y la llevó a vivir en una casa mucho mejor que la que tenía y no, eso no le gustaba. Que mire, pero ¿por qué? Usted tiene con qué llevarme a otra casa, en este barrio es muy feo, está la plebe. ¿Y ella de dónde venía? Del Jarillón. ¿Usted sabe qué es el Jarillón? La orilla del río Cauca, una choza de lámina, de cartón. Y se quejaba. Y el hombre fue avanzando, sí, mi amor, no, eso se quejaba todos los días. Se compró una casa mucho más bonita, llegó, ay, tan linda, tan bonita, así. Bueno, 3 meses y ya estaba diciendo, mejor era la otra casa, mejor era. Pastor, dígale algo. No, yo no le digo nada. Hasta que no trate con su amargura, no le digo nada. Porque la persona amargada nunca va a aceptar que está siendo ingrata. Y de eso hay muchos en la iglesia cristiana que lo que están viviendo no lo disfrutan, no lo agradecen. Siempre están pensando en otra cosa. Es que si yo tuviera, es que si a mí me dieran, es que si el Señor me diera, es que... Y esa persona también está estancada. Mire esto, mire lo que le estoy diciendo. Cristianos, aún servidores de las iglesias, que están estancados porque están con uno de estos males, con codicia, con rebeldía, con reclamo, con ingratitud. Si el Señor viene por la iglesia, se quedan, porque ellos no están en el camino. El que ande en el camino de la perfección, ese me servirá. ¿Sí dice la Biblia o no? ¿Sí dice la Biblia sí o no? Eso es. Pero si nos salimos del proceso de transición y ahora estamos pegados de que no me gusta, es que yo no me voy a dejar, es que olvídese, es que yo con mi suegra no vivo, en vez de agradecer que al menos le dieron un cuartico allá en esa casa y que ahora por lo menos no tiene que mojarse, que se tiene que portar bien y cambiar ella y amar a esa suegra y perdonarle todo lo que le pueda haber hecho y vivir bien para poder que Dios la pase a otro punto mejor, que hasta que no gane el examen ahí, Dios no la va a trasladar, no la va a llevar en esa transición a otro punto mejor. Si no entiende eso, ahí se va a quedar. Mire, he conocido personas así. Pastor, hemos vivido 3 veces con mi suegra y estamos otra vez que no sabemos qué hacer y el único camino es volver allá. Claro, porque tú no has vivido correctamente el proceso de transición de tu suegra hacia afuera. Siempre has sido peleando, ¿qué has salido? Siempre has sido reprochándole, acusándola. Y como has salido mal, entonces el Señor, cuando te vas en tus fuerzas,
presionando a tu marido a que te lleve a una casa, en esa casa se establece un proceso de transición hacia donde tu suegra de nuevo. El círculo, ¿me entiende? ¿Quién está entendiendo hoy esto? El círculo. Eso es hablar de ganar. Oiga, ganar los procesos, aprobar los procesos, aprobar las pruebas. Y yo le dije, mire, pórtese bien, váyase para donde su suegra. Es más, dígale hoy mismo a su... Pocas veces le digo qué tiene que hacer, pero con esto tan a la vista le dije, mire, usted lo que tiene que hacer es dígale a su esposo, vámonos donde mi suegra, vámonos. Y usted llegue a servir a esa mujer, y cuando ella le eche indirectas, abrácela, perdónela, sírvala, sonríale. Haga lo que Dios dice que debe de hacer, ame a su enemigo, bendiga al que la maldice, y verá que inmediatamente se establece el proceso de transición hacia afuera en bendición, hacia un lugar de donde usted no va a regresar porque vas a romper ese ciclo. ¿Cómo se rompen los ciclos? Con obediencia a los mandamientos muy pequeños, pagando bien por todo el mal que nos hayan hecho. Sí, poniendo la otra mejilla, sí, llevando carga a otra milla, sí, despojándonos de lo que el otro nos pide, sin decir me roba, no. Se rompen los ciclos repetitivos, pero obedeciendo al Señor, para volver otra vez a tomar camino en transición hacia lo mejor. ¿Quién dice amén a eso? Y bueno, dele la gloria a Dios si se la va a dar. Miremos lo que dice, bueno, sí, miremoslo, porque es que en esto 11, estamos en el número 11 del 4 al 6, entonces dice el 4, y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo, y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron, ¿quién nos diera a comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos, y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ven nuestros ojos. Uf, qué cosa tan terrible. Pues yo aquí, lo que hace que estoy en el Señor, lo mismo de lo mismo. Lo mismo, eso. ¿Culpa de quién? ¿De Dios o nuestra? Si estamos estancados, ¿es culpa de quién? ¿De Dios o de nosotros? De nosotros. ¿Y entonces qué piensas hacer? No, pastor, yo ya le dije a mi marido, yo a iglesias cristianas no voy más. Yo voy a ver cómo me abro paso en el mundo. Eso. Ese se abrió del camino del Señor y ahora su camino, su proceso de transición va a ser hacia el mundo, hacia la desgracia, hacia la maldición, hacia la ruina. Y después va a decir, ¿sí ve dónde me tiene el Señor? Yo no sé qué Dios quiere conmigo, yo no sé qué es lo que Dios está planeando conmigo. Mire dónde me tiene, vea, yo ayuno, oro, le ruego al Señor, le lloro. No, pero es que no es haciendo esas prácticas, no es haciendo esos ejercicios espirituales, es obedeciendo, es permaneciendo en el camino que Dios nos trazó, el camino de la verdad, de la obediencia, de la santidad, de la paz con todo mundo, para que vamos sin problema hacia esa meta, la meta del supremo llamamiento en Cristo Jesús. ¿Qué le estoy diciendo? Que en el proceso de transición, lo único que nos mantiene en él, en el proceso correcto, en el proceso de transición de Dios, es el permanente cambio que usted y yo tengamos, el permanente reconocer lo que me está estorbando. Mucha gente ha perdido tiempo, mucha gente está estancada. ¿Sabe qué? Porque no quiere cambiar. Mucha gente está, mire, hay mujeres que no ven el prosperar de su familia, que no ven el prosperar de su hogar, de su economía, porque saben lo que tienen que hacer y son rebeldes. No tratan a ese esposo como lo deberían tratar, solo porque en su alma sienten que no lo merecen. Ese hombre no merece que yo lo trate así. Pues sí, la Biblia dice que lo trate como Abraham, que Sara le decía Señor. Yo que le voy a decir Señor a ese sinvergüenza, si yo le conozco los errores. Ah, bueno, usted está estancada. Y si viene el Señor por la iglesia, se queda. Porque el proceso de transición no es hacia el cielo, el proceso de transición es hacia la tierra.
porque está practicando las obras de la carne. Y la Biblia dice que el que practica tales cosas no heredará el reino de Dios. ¿Estoy equivocado o estamos conectados? ¿Estamos conectados? Bueno, mañana le voy a seguir diciendo algunas otras cosas porque el tiempo ahora nos apremia. Oramos. Padre bendito, Dios todopoderoso, queremos darte gracias. Señor, qué importante que tú nos hagas entender que no estamos para permanecer en un mismo sitio, en una misma cosa, en un mismo estado, Señor, sino que siempre es tu propósito, Señor, prepararnos hoy para un mañana mejor, para un mañana a otro nivel, Señor, en otra dimensión, Padre Celestial. Si todo lo pudiéramos entender, Señor, nos capacitaríamos constantemente, sobre todo en tu palabra, sobre todo en la verdad de ella, precioso Dios. Ayúdanos, por favor, ayúdanos a no permanecer estáticos en un lugar, dándole vueltas a una misma situación, tal vez, Señor, peleando por una misma cosa. Padre bendito, cuántas personas, Señor, están peleando y están tratando de sacar de la ruina, de la bancarrota a una empresa que ya no tiene salvación, y por un sentimiento, Señor, se aferran a esto y pasan años enteros tratando de pagar una deuda impagable. Padre, no, Señor, ayúdanos a entender que no necesitamos otra cosa sino la verdad de tu palabra, el poder saber que tenemos que salir del engaño, de la mentira del mundo y avanzar, Señor, en ese propósito eterno, en ese propósito divino, Padre, avanzar, Señor, en tu verdad, avanzar, Señor, en tu obediencia, en la obediencia que es conforme a la palabra de Dios, Señor, de acuerdo a lo que tú has establecido para nosotros, que cada día seamos mejores, Señor, que vamos como la luz de la aurora, en aumento hasta que tu luz en nosotros sea perfecta, bendito Dios. Gracias, gracias, Señor, por lo que podemos entender, Señor, en esta noche, por aquellas cosas que se nos hacen luz, Señor, aquellas cosas que podemos llegar a comprender mucho mejor, Padre, cosas que no teníamos explicación para ellas, pero que ahora, Señor, podemos entender y vamos, Señor, a tomar decisiones. Vamos a tomar decisiones para salir del estancamiento, salir, Señor, de ese círculo, Señor, de pecado, Padre Celestial, Señor, de aquellas cosas que nos tienen detenidos, que no nos dejan ver frutos, que no nos dejan ver crecimiento, Señor, en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestra economía, tal vez en nuestra salud, Padre, y en el mundo espiritual, en la vida espiritual que tenemos delante de ti, Padre. Glorifícate, Señor, en cada uno de nosotros, dándonos entendimiento, dándonos conocimiento, sabiduría de ti, de tu palabra, precioso Dios. En el nombre de Jesucristo, nuestro Señor, hoy renunciamos al estancamiento, renunciamos, Señor, a la terquedad, renunciamos, Señor, a la rebeldía, renunciamos a la ingratitud, renunciamos, Señor amado, a la codicia y a todas las cosas que puedan detenernos en este proceso de transición hacia el reino de los cielos, Señor, porque ese es nuestro destino, la cena de las bodas del Cordero, papá. Así es, Señor, queremos llegar allá, queremos vivir para ti, queremos vivir, Señor, en ese proyecto, en ese propósito, Señor, en esa verdad, en esa voluntad tuya, desde ahora y para siempre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Quita de nosotros lo que esté estorbando, Señor, aparta de nuestra vida, Padre, todo tropiezo, Señor, Padre, aquel, Señor, que tenga amistades con el mundano, que se esté dejando arrastrar por el mundano, tal vez por el motivo del dinero, tal vez por el motivo, Señor, de querer un lugar, de querer un puesto, de querer, Señor, una fama, Señor, una fortuna, Rey de Gloria. Ayúdanos a desistir, ayúdanos, Señor, a desistir de ese propósito de codicia, Señor, de avaricia, Padre. Ayúdanos, Señor, a permanecer en ti, a volver, Señor, a tus caminos y a permanecer en ellos, Señor, en tu verdad poderosa, maravilloso Dios. En el nombre de Jesús de Nazaret, yo declaro familias bendecidas, prosperadas, sanas, familias, Señor, que con el entendimiento de tu palabra, Padre, vamos creciendo todos los días, Señor, en la sabiduría, en el proyecto correcto, Señor, en el operar correcto, Señor, en la conducta adecuada, Padre bendito, y así, Señor, podemos caminar por ese camino correcto, Señor, de la transición que tenemos en todas las metas que tenemos aquí en la tierra y nuestra meta principal, que es el reino de los cielos. Gracias, bendito Dios, gracias, Padre amado. A ti la gloria, el honor y la alabanza por la vida de mi hermano, por la vida de mi hermana. Te doy muchas gracias, Señor. Te pido que los levantes mucho más, que aclares sus dudas, Señor, que fortalezcas su fe, Señor, su fe y la mía, fortalécela, Señor. Fortalece en cada uno de nosotros, Señor, aquello que viene de ti, que viene de tu palabra, que viene de tu Santo Espíritu, Señor. La santidad, la consagración, Señor, el temor de Dios, la obediencia, Padre bendito, y todas las cosas que tú nos has dado. En el nombre de Jesús de Nazaret, gracias por los que estamos aquí, por los que están a través de la radio, de la web, en cualquier lugar de Colombia o del mundo. Bendícenos a todos con una bendición mayor todos los días, para la gloria de tu nombre, Señor, y para beneficio de toda la iglesia. En el nombre de Jesús, gracias, Señor.
Síguenos. En Facebook como Pastor Héctor Cortés. En Twitter como @CMVVillavo. En Instagram como @auténtica Villavicencio. Y en YouTube como Pastor Héctor Fabio Cortés. Centro Misionero Bethesda Villavicencio, cumpliendo el propósito de Dios.